Sí, mira, para ser bien didáctico con este tema, es hoy nuestra forma de manejar el dinero es el dinero fiduciario, que es el dinero actual que movemos y que podemos tener en nuestras cuentas bancarias. Em, y ante ese dinero tradicional, que hoy le podríamos llamar tradicional, empiezan a surgir nuevos mecanismos de transacciones económicas, y en este caso han aparecido las criptomonedas que se le llaman, o criptoactivos, Ujú. que son mecanismos donde se establecen proyectos. De esos proyectos se crean un activo que puede ser transable o intercambiable entre personas, y lo interesante de esto, basado principalmente en lo que es Bitcoin, es que es anónimo y cada cuenta de la persona tiene un código, pero es transacciones anónimas, y eso es particularmente interesante porque lo que hace es generar una comunidad donde ya no existen los bancos como intermediadores del proceso del dinero. Entonces, lo principal, bueno, eso es ya parte de la teoría del dinero, es que una moneda se hace fuerte por el tema de la confianza y por el respaldo que tenga. En este caso, Bitcoin, la fortaleza que tiene es que hay una gran cantidad de usuarios y además es limitada, es decir, es deflacionaria. No es que se puedan sacar hay 21 millones de Bitcoin y que se han ido minando en el tiempo, y hasta ahí va a llegar, no hay más. Por eso en el tiempo va a seguir, o debería seguir, aumentando su valor. Ante ese riesgo de el cambio en el sistema bancario con este tipo de revolución en tanto a transacciones monetarias, aparece la propuesta del sistema hegemónico, en este caso el sistema bancario. Ujú. Y ahí es donde establecen, porque es muy distinto, una moneda digital de banco central con lo que es un activo criptográfico como puede ser Bitcoin. En Bitcoin no hay intermediación, es de usuario a usuario. Y obviamente existe una minería, que es la forma en que se captan para seguir sacando los Bitcoin que van quedando para que lleguen a 21 millones, que es el máximo que va a poder haber, que es el llamado halving, el proceso donde se empieza la subida de Bitcoin una vez que se reducen las compensaciones a los mineros. Entonces estas CBDC se llaman así porque la sigla en inglés es Central Bank Digital Currency. Y al final es una nueva forma de dinero que se emite de forma electrónica por un banco central, y entonces es absolutamente controlada por los bancos centrales. Y se supone que esto es lo que nos están ofreciendo, es que va a mejorar los sistemas de pago electrónicos, va a aumentar la digitalización del sistema bancario y va a poder aumentar lo que se llama la inclusión financiera en otros mecanismos de pago para las personas. Esto ya se viene implementando más fuerte en el discurso del año 2021 y en la pandemia también, cuando el Bitcoin llegó a su máximo histórico en su momento. ¿Ya? Entonces, ante esa agenda, se han venido desarrollando distintos proyectos, estudios, avances, tecnologías para implementación de este sistema de dinero de banca central. Y para darles un barniz de esta materia, y no es algo solo particular, es algo que ya está pasando. Tenemos 44 países que ya están en fase piloto. Vamos a nombrar algunos como Brasil, Australia, Singapur, Kazajistán, el mismo China, están con proyectos pilotos. Chile, Chile pasó ya de la fase de investigación No podía faltar. a la entrega de trabajar en la fase piloto. Y el primer informe que entregó Chile sobre esta materia fue el año 2022, donde hizo algunos focus group con algunas empresas fintech, algunos otros expertos, para explorar las monedas digitales de banca central.
y ya entregó en agosto de este año, 2024, en marzo de 2024, el segundo informe donde invitan a pasar a la implementación de una fase piloto de esta materia. O sea, en eso están. Entonces, Imagínate. exacto. Entonces, Ahora, perdona que te interrumpa en ese punto, pero lo importante es recalcar aquí que el objetivo es eliminar el dinero físico, ¿cierto? Eso es lo que le interesa a la gente entender. sí, podríamos decir que la máxima es La eliminar el máxima, dinero claro, efectivo. claro. Sin embargo, como la van implementando, son muy cautelosos porque señalan de que tiene que ser en la actualidad algo que conviva con el sistema del efectivo, pero sin embargo van haciendo todo lo entramado regulatorio para que el efectivo cada vez se vaya restringiendo más. Entonces es un proceso transicional. Exacto. Y ahí podemos entender todas estas cosas que aparecen en las noticias, ¿no? No recuerdo si era von der Leyen el otro día que decía, pero esto apareció en diferentes países, Israel también lo estaba implementando, el tema de que una transacción de más de 3.000 euros, por ejemplo, ya no va a ser permitida en efectivo, por ejemplo. Entonces, pero eso se supone que en España ya ocurre, que son 1.000 euros máximo. imagínate, claro. O sea, si Y usted antes después se iba a eres un comprar, delincuente. por ejemplo, si te ibas a comprar un camión de papas, ¿cierto? En la feria, y hacías la transacción ahí, y son más de 1.000 euros, ya tienes un problema. Ya eres un delincuente. Si vas a comprar un auto y sacas el dinero del banco, estoy haciendo un ejercicio, ¿cierto? Sacas el dinero en el banco para pagarle en efectivo a la persona que compraste un automóvil, una motocicleta, lo que sea, ya eres prácticamente un delincuente. Sí, España, Portugal, Italia y Francia son los que cuentan con un máximo de 1.000 euros en efectivo. 1.000 euros no es nada. Nada. Y vamos viendo lo que pasa en Chile, porque en Chile tenemos un proyecto de ley presentado por Daniel Manucheri y Daniela Chiccardini, diputados socialistas, donde el proyecto de ley, se los leo, artículo único, presentado en agosto del 2024, si bien Ya. recuerdo, en julio de ¿Qué 2024, hace tenemos muy ahí? A poco. ver, ¿qué tenemos ahí? Y nos dice, artículo único, se prohíbe realizar pagos en dinero efectivo por sumas superiores a 1.500.000 pesos, ya sean Wow. monedas o billetes nacional o su equivalente en moneda extranjera, Ah, con excepción de bancos, instituciones financieras y bancos centrales. espérate, Por espérate, supuesto. espérate, espérate. Pero ¿qué hacen es que aquí viene la pregunta del millón, ¿cierto? La que yo siempre hago. ¿Qué hacen los socialistas trabajando para los banqueros? ¿O esto siempre ha sido así? Así. Explícame Entonces, qué hace el gobierno de Boric implementando, leyendo a Bill Gates y implementando la agenda, por ejemplo, del fondo del profesor. del profesor, ¿no? De Klaus Schwab. Sí. ¿Qué piensas tú que hay ahí? Porque eso es importante, que la gente también pueda hacerse la idea, ¿no? Porque hay preguntas acá. Sí, mira, es muy interesante porque dice, con excepción de bancos, instituciones financieras y del Banco Central. Y luego dice, la infracción a lo dispuesto por esta ley será sancionado con una multa a beneficio fiscal equivalente al 100% del monto pagado aplicable al comprador y al receptor de dinero. Cierre comillas. Y los firmantes son Daniel Manucheri, Daniela Chiccardini, Ana María Bravo, Flor Baise, Boris Barrera, Víctor Pino, Gonzalo Winter, Alejandro Bernales, el liberal, ¿Ya? y Daniel Melo. Entonces aquí vemos cómo O sea, el socialismo, ujú, cómo el socialismo eh, confluye en una agenda globalista de implementar el control sobre la gente, disminuir las libertades y dejarle el espacio a las instituciones que ellos mismos quieren controlar. Al fin y al cabo, tenemos esta complicidad entre un capitalismo asociado al Estado, una especie de fascismo, si nos ponemos un poco más políticos, sí, claro. Todo donde dentro del Estado, nada fuera del Estado. donde se coluden las empresas que tienen prebendas del Estado y regulaciones afines a ella con los gobernantes y en desmedro, por supuesto, de la gente con menor poder.
este es un dato no menor, porque fue un Increíble. proyecto que presentaron en julio y sea aprobado o no, eh, ya vamos dando cuenta de que las agendas globales Ujú. tienen una implicancia en las agendas locales. De hecho, en el mismo preámbulo del proyecto citan como ejemplo declaraciones de Naciones Unidas, eh, unos informes de la OEA, Y un y, sinfín de expertos, me imagino, ahí aparecen y claro, como los infaltables, los expertos que son contratados por los mismos para implementar, por las mismas empresas para implementar estos sistemas. exacto. Entonces, estamos viendo que citan a otros países que también lo están limitando, pero efectivamente el tema es tener un mayor control sobre la gente. Si el que va a ser ilícito lo va a hacer con dinero efectivo, con dinero criptográfico, monedas digitales de banca central, lo van a hacer igual. El crimen ha existido lamentablemente desde los orígenes de la humanidad y eso hay que buscar las formas efectivas de combatirlo bajo las herramientas del Estado de Derecho. Sí, Pero eso no implica cederle toda la soberanía personal ni de los distintos poderes del Estado para poner estos límites. Es al contrario, nosotros tenemos que limitar el poder del gobernante para que no nos asedien. Y hoy estamos viendo que esta agenda sigue avanzando. No vemos en la prensa fuertes nada, críticas sobre, nada. por ejemplo, ¿por qué están haciendo esto? Eh, y yo diría incluso más, si es que se llegase a implementar ya este proyecto piloto y se dé el siguiente paso, que sería ya incorporar para algunas áreas, porque eso es lo que se está discutiendo. En el segundo informe se habla ya de incorporar paulatinamente este proceso, sin eliminar, por supuesto, el efectivo, porque van de manera pausada. Eh, Vamos a ver que me temo que ni siquiera O sea, plebiscitarían esta claro, situación. claro, podría convivir por un cierto tiempo mientras se va implementando, pero al mismo tiempo hay una eliminación del efectivo, porque por ejemplo ya no vas a poder pagar más de 1.000 euros, o en este caso 1.200.000, no sé cuánto fue lo que mencionaste tú, ¿cierto? Pero hay una eliminación igual del efectivo al ponerte más trabas para poder usarlo. Ahora hay una parte súper interesante aquí que me gustaría saber tu opinión, porque se cita aquí como una de las razones para hacer esto es para combatir el crimen, ¿no? El crimen. Y resulta que, de nuevo, los mismos que llenaron a los países de criminales y que han disparado las tasas de asesinatos, de delincuencia por las nubes, son los que nos vienen ahora con la solución. Exactamente. Y yo creo que eh, tenemos que estar extremadamente alertas a esta materia porque como vemos que se hace política hoy, es que se hace de manera solapada las cosas importantes. La Agenda 2030 de Naciones Unidas. No se lo preguntaron a nadie. Mm. Pasó un decreto, lo aprobaron. Algunos diputados hoy se muestran como arrepentidos de el caso del acuerdo de actualización del tratado económico con la Unión Europea. Ahí hubo algunos que levantaron la voz, como el diputado Johannes Kaiser, que muestran de que bajo el amparo de la palabra de acuerdo de libre comercio, que por mi parte estoy muy de acuerdo, bajo ese concepto, la letra chica es ponga políticas de género, establezca descarbonización, Sí, etcétera. Entonces, es una condena al proceso de innovación y de creatividad humana que se hace a totalmente. través de este tipo de acuerdos. Y esto es David contra Goliat. No podemos hablar No, de la y eso, economía de claro. Chile O sea, respecto es importante a, ese punto, claro, porque en el fondo a la... obligan a los países a implementar estas agendas, ¿cierto? Y si no, no te dan los créditos o no te hacen participar de ciertos programas. Te dicen, si tú quieres estar en el T-Club, bueno, tienes que implementar la agenda de género, la descarbonización, etcétera. Exacto, entonces uno se sitúa como en el proceso de negociación. Entonces, si Chile está emitiendo bonos verdes, es Ujú. decir,
un documento de deuda que lo pone en el mercado y se lo compran tanto empresas u otros estados, claro, perfectamente el negociador de la Unión Europea puede decir, bueno, si usted no firma esto, que usted está con esta agenda, por lo tanto no le compramos sus bonos de deuda, entonces usted no puede implementar su política pública, usted decide. Es que es increíble. Tú Entonces, citaste el caso de Elon Musk y lo que está pasando ahora, que ya mucha gente se habrá dado cuenta porque decían no, que esto es un show, que este tipo es un show. Bueno, el tipo él ya fue bastante claro y dijo que a su hijo lo habían matado prácticamente con todo este tema. Eh, Sobre sí, todo la cosa del género y que él iba a hacer tambalear esta agenda y que ya estaba haciendo algunos progresos, y lo hemos visto activo. Y tan activo que el otro día dijo que él iba a estar preso, ¿no? Si es que ganaba Kamala Harris, por lo mismo que mencionamos anteriormente. Y lo más preocupante aquí es la interferencia, ¿no? Porque ya que estamos hablando de la imposición de esta agenda, poco menos que con la pistola en la cabeza, eh, aquí hay un tema también puede haber un tema de interferencia electoral, ¿cómo se llama? Interferencia con la primera enmienda de un país extranjero, o de una, digamos, una potencia extranjera como es la Unión Europea, ¿no? Dentro de territorio norteamericano, y le están dictando a los norteamericanos lo que tienen que hacer, lo que pueden hacer, lo que no pueden decir. O sea, es gravísimo. Vimos el caso en Brasil también con lo que pasó con Ex. Entonces, estamos viviendo en un mundo, esta corporatocracia que a muchos les gusta llamar, ¿no? Pero uno ahí se hace la pregunta, ¿cuánta independencia real tienen los países, ¿no? Hoy en día. sí, totalmente. Y en el caso chileno, en tanto al tema de las monedas digitales de banca central, en el último informe también podríamos decir que es muy moderado el lenguaje para decir cómo avanza la agenda, pero sin Ujú. embargo sigue avanzando. Por ejemplo, dice que la decisión de iniciar un proceso de exploración aplicado de una CBDC es congruente con las definiciones del plan estratégico que se está teniendo entre el año 2023 y 2027, y acá pone en negrita, dice, pero no debe entenderse como un compromiso de emisión de una CBDC en el futuro. En el informe señalan de que van a pasar a una fase piloto. Entonces, Claro, ya se está hablando conocemos de esa poder retórica. realizarlo. Entonces, Ujú. utiliza el lenguaje de manera muy adecuada, y las entrevistas que hacen a los distintos focus group que hacen, también las preguntas como son. Dicen, ¿una CBDC catalizaría mayor innovación? Yo creo que cualquier persona que escucha una moneda digital le suena inmediatamente innovar respecto a lo existente. Entonces, también la forma en que hacen las Claro. preguntas bien orientadas para que les dé una mirada positiva a una percepción de bajo riesgo de lo que es una moneda digital de banca central. Pero, para todos los que nos escuchan, también tienen que entender de que hay países que la han implementado y han tenido que revertir sus políticas, que Hablemos es de el eso. caso, ¿No será que es Nigeria por ahí? ¿Te suena exacto, Nigeria? tal cual. Como dices, Carlos, Nigeria es uno de los países que avanzó en su moneda digital de banca central. En el mundo existen 3 países que han avanzado en monedas digitales de banca central para haber lanzado ellas, que son Jamaica, Bahamas y lo que es Nigeria. Y el caso particular de Nigeria me gustaría tocarlo brevemente, Es súper importante. porque efectivamente, bueno, por otro lado, en Nigeria están matando cristianos. Eso es una cosa Ujú. terrible, pero que Sí, los medios y la prensa internacional hace caso omiso. Generalmente eso lo vemos en portales cristianos, sí. prensa católica, que se ve que están matando cristianos allá en Nigeria. Terrible. Entonces, ¿qué ocurrió? El año 2022 hubo un referéndum para ver si se establecía una CBDC allá en Nigeria. Y bueno, lo particular es que se hizo referéndum. Yo diría que en muchos países ni siquiera están pensando en hacer un referéndum sobre esta materia. Em, En Chile no van a entonces, hacer ninguno, eso te lo aseguro. Y yo sé que tú piensas tal lo cual, mismo.
va Claro, a lo ser van a pasar por decreto, por cualquier cosa, pero no, a la gente no le van a preguntar nada. no, no lo creo. Y me imagino que ni siquiera en los debates presidenciales van a tocar esta materia, Seguro. por el bajo nivel que tenemos lamentablemente de nuestros debates políticos. Entonces, claro, lo que pasó es que si se dio un referéndum y el 99% aproximadamente votó en contra de la digitalización de la moneda en Nigeria. Sin embargo, el presidente Buhari, eh, que es de una tribu de allá, hizo por decreto. ¿Qué ocurrió? Tuvieron sus manifestaciones ciudadanas muy violentas, Ujú. en las cuales tuvieron que bueno, con ese decreto lo que hacían era pasar completamente el efectivo físico al llamado INAIRA, que es la moneda digital de Nigeria. Así que imagínense, un país extremadamente pobre, con informalidad tremenda, Imagínate en las con calles. No sé problemas. cómo habrá sido si habría, en el caso ahí yo por lo menos yo no lo sé si seguía coexistiendo el efectivo al mismo tiempo, pero imagínate lo que pasa en una escena en la calle, donde está el comercio informal, donde la gente está vendiendo su comida, está vendiendo lo que cosechó en su huerta. No me puedo Exactamente. imaginar eso y si eso tiene relación con lo que pasó en Nigeria, pero No, es lo un cambio interesante. brutal, Claro, hay que imaginarse lo que sería eso la con comercio delincuencia, imagínate. informal, con faltas de problemas de digitalización, no hay un acceso como lo tenemos aquí a teléfonos móviles, etcétera, la población mayor, ni siquiera con un proceso transicional, no, nada, si pasamos a moneda digital. Y, y bueno, los que estaban haciendo este piloto eran los amigos que ya conocemos, de los asesores de los círculos próximos al World Economic Forum, con una oficina de industria y seguridad que también estaban eh, otorgando la tecnología para la implementación Qué de estas increíble. plataformas. Así que, bueno, esto llevó a que hayan disturbios, manifestaciones en el año 2023 principalmente, con víctimas en las calles. Imagínense el hambre de gente protestando por esta materia. Así que tuvieron que después revertir la medida en la que empezaron a devolver el efectivo y tengo entendido que hoy conviven estas monedas, siendo obviamente la digital de segundo orden. Pero vamos viendo de cómo estas cosas están impactando. Aquí se hizo un piloto, un país piloto, un país laboratorio, que fue Nigeria, y con un paso radical, obviamente tuvo sus manifestaciones ciudadanas, pero lo peor es que incluso la gente votando en contra lo hicieron igual, y al Claro. final la dejaron coexistiendo. A eso nos enfrentamos hoy, y países más flexibles o con menor capacidad institucional de poder revertir estas materias, bueno, llevaron a que un presidente lo haga por las buenas o por las malas. Es complicadísimo esto porque de solo pensar en las elecciones que hubo el otro día en Chile, por ejemplo, tú ves el nivel de los candidatos. ¿Tú crees que los candidatos saben lo que es una CBDC, Agenda 2030, que les quieren prohibir la caza, la pesca? O sea, todo lo que está involucrado en esto, porque hay mucha gente rural también que se postulaba para estos cargos. ¿Tú crees? Claro, Yo no escuché a nadie decir, por ejemplo, poner en tapete los temas de la protección de la comunidad, por ejemplo, porque esto se gana a nivel de los cores, ¿cierto? En el municipio. Es la gente que tiene más cercanía, ¿no? Los cores, la gente del municipio con la representación directa de los ciudadanos. Y esto parece algo sacado del otro mundo y mucha gente podrá decir, bueno, pero es que esto pasó en Nigeria y tú nos dices que son no sé cuántos países, que ya lo habíamos comentado antes, que están implementando esto y Chile lo está implementando, ya está haciendo los pilotos. Y eso sí, no van a gastar la plata, ¿no? para que eso quede en nada. sí, mira, cifras concretas. El Atlantic Council de los Estados Unidos, que es un think tank enorme y de mucho prestigio internacional, tiene el monitoreo
de la CBDC, y actualmente 3 lanzaron CBDC, que son los que señalamos anteriormente. Hay 44 proyectos piloto, 20 en desarrollo, 39 en fase de investigación, hay 21 inactivos, es decir, que tuvieron un proceso de avance, pero lo han dejado estar, 2 que han cancelado y 5 que están en otras fases con menor información. Y los que han cancelado son Senegal ¿Ya? y Ecuador. Esos son los datos que tenemos hoy, 2024, siendo octubre este mes. Mira, aquí hay que entender algo y quiero pasar esto en el último segmento del programa. Porque mucha gente podrá decir de nuevo, esto parece muy lejano, ¿en qué me podrá afectar a lo mejor que haya una moneda digital si ya pago con una tarjeta, etcétera, ¿cierto? Siempre, ¿para qué estamos con cosas? Pagar con tarjeta es harto más cómodo que ir al cajero, sacar efectivo. Hay una serie de cosas, ¿no? También de comodidad, pero hay que estar alerta. Yo quiero que nos comentes un poco cómo se relaciona esta CBDC, ¿cierto?, con este sistema de vigilancia. Porque paralelamente a la CBDC hay una agenda de descarbonización, ¿no? Que de por sí te va a limitar la movilidad, de por sí te va a limitar el tipo de alimentos que puedes consumir, porque todo eso están trabajando en eso, ¿no? Y lo han anunciado. De hecho, el gobierno del Reino Unido acaba de anunciar que baje el consumo de carne en los ciudadanos para combatir el cambio climático, etcétera. Entonces, hablan un poco de eso, de qué es lo que hay en este, porque no es solo la CBDC, ¿no? Es un modo de vida que quieren cambiar. Aquí hay un proceso de ingeniería social, mucho más allá de la CBDC. ¿Cómo se enlaza eso? ¿Cómo ves tú la implementación de otras conductas y tecnologías Exacto. anexas que quieren usar para modificar la conducta? Claro, en esta modificación de conducta y del establecimiento de una comprensión del ser humano no como un fin en sí mismo, sino que como un instrumento de control político, em, tenemos el control monetario, el control de las transacciones que están en una CBDC y que permiten, si bien no lo dicen, pero lo advierten como riesgos de que una CBDC puede ser dinero programable, puedes hacer orientación del mercado hacia ciertos productos. Por ejemplo, dejar de consumir lácteos, sino que pasar a sucedáneos de lácteos o sucedáneos de carnes, etcétera, con el establecimiento del objetivo ideológico Uh-huh. de transformar nuestros mecanismos de alimentación. Eso es algo posible. Entonces, al ser algo posible, técnicamente hablando, ya lo establece como un enorme riesgo de control totalitario. Y esto, el monetario es uno, pero también está el aspecto de salud. Y lo vemos también en la misma Comisión Europea, que son los que están innovando, entre comillas, en esta materia. La Comisión Europea está preparando el lanzamiento actualmente de una tarjeta de vacunación, donde van a buscar centralizar, monitorear información sobre la vacunación de los ciudadanos, y eso es lo que están en los documentos de la misma Comisión Europea, y que sería una vacuna, un carnet como los que ya experimentamos aquí en Chile, donde nadie sabía dónde quedaban los datos, donde además, si se hackeaban, yo leí los términos de referencia, me di el espacio para leer todas esas páginas que nadie leía, y donde tampoco el emisor, que era el Estado, se hacía cargo de dónde quedaban esos datos o de dónde a quién se hacía responsable en el caso de la vulneración de los sistemas informáticos sobre esa materia. Mm. Entonces era el usuario que aceptaba su propia vigilancia para someter su libertad por entrar a un supermercado,
pero se hacía responsable de los propios datos que estaban alojados en el sistema dado por el Estado. No sé si se Increíble. entiende la idea. No, sí, claro. O Y sea, no se eso hace era responsable de así. nada, claro. El Estado no se hacía responsable de nada, pero Pero te piden todo, te obligaba, claro. te obligaba, entre comillas, voluntariamente, porque esto tiene mucho de neolengua, a esta materia. Bueno, la Unión Europea sigue avanzando en esta materia y ve, tal como lo dice el libro del profesor Schwab en COVID-19, es una gran oportunidad para la digitalización de la vida y esa transición de el ser humano como un medio para el control político. Entonces vemos aquí todo este tipo de regulaciones que están dadas para la limitación de las libertades fundamentales y los documentos están a la vista. Yo, en la discusión esta del European Vaccination Card y el piloto en 5 países, que son Grecia, Bélgica, Alemania, Portugal y Latvia, partió en septiembre. Claro. Así que no estamos hablando de cosas que son alejadas de la realidad, son los datos que están en los mismos documentos públicos de la Comisión Europea y son cosas que están andando hoy y que no le preguntan a nadie, y lo más interesante es que en ningún debate político se tocan estas temáticas mientras siguen avanzando como si nada.